Hola chiquillos, buenos días. Buenos días. Vamos a esperar chiquillos porque tenemos muy poco quórum. Tenemos muy poquitos. Ahí vienen llegando. Ahí. Vamos a esperar un poquitito y ahí vamos a comenzar. Ya, perdón chicos que hace un problema hay que solucionar. Bueno chicos, vamos a comenzar. Al final les voy a dar información cuando sé que llegan un poquito más para no perder, para no tener que repetirlo dos veces respecto a lo de lo que habíamos hablado del tema de la actividad de evaluación formativa. Entonces, vamos a esperar un rato y después se la doy. Entonces vamos a continuar un poco con lo que estábamos viendo. Si ustedes recuerdan el viernes, un poco habíamos estado revisando temas como hormonas y cómo se ajustaban. Habíamos visto, hasta este momento, habíamos visto dos casos. Por un lado, habíamos revisado el equilibrio que se generaba con una hormona que era una hormona quizás que forma parte de nuestra vida, que nosotros la asociamos por el tema etario, es decir, que nos damos cuenta que fundamentalmente no le tomamos el peso quizás cuando de la niñez, pero sí nos damos cuenta en la pubertad cuando empieza a producirse en forma
significativa en la mayoría de las personas, que es la hormona del crecimiento. Y vimos los efectos que podía producir cuando había ausencia en el estado fetal o en la primera etapa de la niñez, que producía el cretinismo, esta enfermedad que no solamente se radica en la baja, sino en el tema de... perdón, ando con un problema, ando con un montón de cosas en la cabeza, así que andaba pensando en otras cosas. Me refiero fundamentalmente a la... que me trastoqué, rebobino. La hormona del crecimiento que generaba el enanismo, perdón. El enanismo que se llama hipofisiario, vale decir, las personas eran muy pequeñitas desde el comienzo. También estaba cuando se daba en la adultez, es decir, podía generar gigantismo, el exceso o agromegalia, que era el desarrollo desproporcionado de ciertos sectores del cuerpo. Y lo que yo estaba hablando, donde hice un poco una conexión mala en mi cerebro, fue que era de las hormonas de la tiroides. Cuando las hormonas de la tiroides no son producidas en forma proporcionada, la tiroxina o la triiodotironina no son producidas en forma proporcionada en el estado fetal o en los primeros estadios de crecimiento de un ser vivo, la niñez, producía una enfermedad que era muy limitante en términos de desarrollo cognitivo, porque no tiene vuelta atrás. Uno puede estimular a las personas que tienen un desarrollo cognitivo, pero nada más. Porque lo que afectaba era la maduración del sistema nervioso, la falta de esta hormona. Y después venían las otras dos enfermedades como más conocidas por nosotros, por decirlo así, o más cercanas a nosotros, porque en cierta medida ya en nuestro entorno son un poquito más familiares las enfermedades de la tiroides, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Entonces, eso es lo que habíamos mirado. ¿Y cómo se regulaba esto? Vamos a ver dos ejemplos más para cerrar un poco esto. Por un lado, dos hormonas que quizás para nosotros no son conocidas, pero son súper relevantes. Y finalmente una que sí es más conocido, que es el tema de lo que yo les había indicado el día viernes, que vamos a revisar el tema de la diabetes. Entonces, vamos a centrarnos en eso el día de hoy para cerrar el día de hoy lo que son las hormonas que son en animales propiamente tal, y dejar para los días posteriores las hormonas vegetales, y así cerrar este ciclo de hormonas para entrar en lo que habíamos prometido, que era el tema de la reproducción, es decir, el tema de los órganos sexuales, su implicancia y la fecundación. Bueno, vamos a ingresar a Estefanía y vamos a parte. En un rato más les doy las indicaciones que había prometido el día viernes de trabajo y el tema de las notas. Voy a explicar un asunto ahí, pero cuando esté un poco más del grupo, si es que llega. Dos hormonas que a lo mejor no son tan conocidas. La calcitonina y la paratormona. Lo vamos a ver con un esquema que es bastante decidor y nos ayuda mucho a entender el fenómeno que vamos a explicar. ¿Qué es lo importante aquí? En general, en el cuerpo son relevantes el tema de los iones. Los iones son súper relevantes por diferentes razones.
nosotros estamos cargados de sustancias metálicas que cuando forman lo que se llama el enlace iónico, pierden electrones, por lo tanto siempre quedan con carga eléctrica positiva, la mayoría, los metales. Y los no metales quedan con carga eléctrica negativa. Los metales, al quedar con carga eléctrica positiva, como por ejemplo el calcio, que queda con, vamos a escribirlo acá, que pierde 2 electrones, por lo tanto siempre queda como calcio 2 más, es el conjunto de metales que están presentes en nuestro cuerpo en forma de iones, es decir, partículas con carga eléctrica, y que por ende tienen la posibilidad y la capacidad de conducir electrones por el cuerpo. No es solamente está el calcio, está el sodio, el potasio, es decir, una serie de elementos que regulan la actividad eléctrica en el cuerpo, tienen varias funciones, entre algunas facilitar el impulso nervioso o favorecer el impulso nervioso, es decir, que el sistema nervioso funcione en forma eficiente. Y tienen una serie de funciones que son súper relevantes, por eso es importante el consumo de iones en el día a día, mantener ese equilibrio iónico en nuestro cuerpo. Ahora, además de ello, vamos a mirar el caso particular del calcio, porque es súper relevante. Porque el calcio, en su forma parte de una sal que se llama carbonato de calcio, desde un punto de vista químico, y que es el que da rigidez y fortaleza a lo que son los huesos. Y nosotros podemos, por simple lógica, podemos entender que si los depósitos de calcio son débiles, la posibilidad de sostén del cuerpo se debilita. La posibilidad de fractura de los huesos es mucho mayor. Por lo tanto, es importante que hayan depósitos de calcio equilibrados, porque tampoco en exceso, porque el calcio es una sal que se llama iónica, es decir, forma enlace iónico, y es una sal que tiende a cristalizar, a formar cristales. Vale decir, puede generar a partir de un núcleo, es decir, de una pequeña piedrecilla, por decirlo así, de un pequeño átomo, se pueden ir generando capas de carbonato que pueden ir cristalizando e endureciéndose. Un cristal es una red geométrica de compuestos y que son extremadamente duros. Por lo tanto, pueden formar lo que llamamos, cuando están en exceso y no son eliminados, pueden formar lo que llamamos vulgarmente los cálculos renales cuando no hay una eliminación, cuando hay un exceso de este elemento. Entonces, por eso es necesario mantener un equilibrio de la cantidad de calcio en nuestro cuerpo. Vale decir, ni mucho, ni muy poco. ¿Cómo mantenemos ese equilibrio? ¿Cómo regulamos los niveles de calcio en el plasma? ¿Por qué en el plasma? Porque recordemos también que nuestra sangre, si yo la coloco en un tubo de ensayo, nuestra sangre decanta por sedimentación, es decir, si yo dejo la sangre, va a llegar un momento en que se va a separar en dos partes. Van a quedar los elementos figurados en el fondo, vale decir los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. En nombres generales, porque son varios tipos, pero así en general. Y acá va a quedar un líquido de color levemente amarillo, que es el plasma, donde está el agua, las proteínas y los iones. Entonces, acá nosotros medimos la cantidad de iones que hay presentes en la sangre. Y eso lo hacemos con un examen de sangre. Ahora bien, veamos cómo funciona esto.
La tiroides, que es una glándula que está, como ya vimos en la clase anterior, que es una glándula que está en el cuello de nuestro cuerpo, libera una hormona que se llama calcitonina, que produce la calcificación, es decir, que el calcio empiece a ingresar y formar parte de los huesos de nuestro cuerpo. Eso disminuye la absorción por parte del intestino, es decir, que no sea el intestino que lo absorba a partir de sus vellosidades intestinales, que no sea él el que vaya absorbiendo cuando nosotros ingerimos los alimentos, que no sea el intestino que lo absorba, sino que sean los huesos que lo absorban. Y también disminuye la posibilidad que sea absorbido por el riñón, porque recordemos que el riñón tiene una función dentro de nuestro cuerpo, es eliminar las impurezas que hay en la sangre y genera como resultado la orina y una sangre de mayor calidad, liberándole la urea, o sea, todas las impurezas que tiene la sangre. Por lo tanto, si disminuye la absorción de calcio, evita la producción de, por ejemplo, los cálculos renales, porque evita que haya tanto calcio como para que se cristalice. Entonces hace que disminuya la cantidad de calcio que hay en la sangre. Entonces, mantiene una cantidad de calcio en menor cantidad. Ahora bien, si esa cantidad baja o disminuye en forma significativa, que afecte las demás funciones del calcio dentro de nuestro cuerpo, va a ocurrir un fenómeno de equilibrio. Es decir, va a ocurrir que las paratiroides, que son unas glándulas que son 4 glándulas muy pequeñitas que están detrás de la tiroides. Detrás de la tiroides que hay unos puntitos como los que aparecen aquí, que son de color amarillo, que aparecen dos, pero hay dos más abajo, son 4 puntitos, que se llaman las glándulas paratiroides, van a liberar la hormona que se llama paratormona, que va a provocar la resorción ósea del calcio, es decir, el calcio que estaba en los huesos va a empezar a salir de los huesos. Lo que va a implicar que va a aumentar la absorción de huesos de calcio por el intestino, va a aumentar la absorción renal del calcio y va a aumentar el nivel de calcio en la sangre. Entonces, de esa forma se restablece el equilibrio. Por lo tanto, con ello disminuye la calcemia, que son los niveles de calcio en la sangre, y por otro, por la paratormona aumenta los niveles de calcio en la sangre, que es se le da como nombre la calcemia. Calcemia son los niveles de calcio en la sangre. Entonces, yo puedo aumentarlo liberando la paratormona o disminuyéndolo liberando la calcitonina. Entonces, el justo equilibrio entre estas dos hormonas se mantiene lo que llamamos la homeostasis, es decir, mantener la cantidad justa y necesaria para el buen funcionamiento del cuerpo en cuanto a la cantidad de calcio que necesita para todas las funciones que debe desarrollar el calcio dentro del cuerpo. Entonces, eso es importante, cómo funciona esto. Es súper relevante el equilibrio que se tiene que dar para que funcione de forma armónica dentro del cuerpo. Este ejemplo es idéntico, por no decirlo, a cómo funciona el tema de la diabetes. O sea, el tema de la glucosa en la sangre. O sea, lo que se llama, así como acá se llama calcemia, el azúcar en la sangre se va a llamar glicemia. Es decir, la cantidad de glucosa que debe haber en la sangre o azúcar. Esos son iguales. Los procesos son similares. Es decir, una va a ser que se libere, otra va a ser que disminuya. Entonces, mantener
siempre es mantener los estados de equilibrio, para que haya la cantidad justa y necesaria para que el cuerpo funcione en forma normal, y eso se llama homeostasis. ¿Cuál es el nivel normal de calcio que necesita el cuerpo? Y si se logra el nivel normal, ya estamos en un estado de equilibrio. ¿Cómo lo logramos? Con este justo equilibrio que se da entre estas dos hormonas. Ahora bien, no todos entenderemos que hay ciertos periodos en que se empieza a aumentar el consumo de calcio porque hay una resorción del calcio, es decir, el calcio empieza a disminuir en la sangre por diferentes procesos. Por ejemplo, un periodo en el cual disminuye el calcio en la sangre, periodos menstruales en el caso de la mujer, en los ciclos menstruales, periodo en que la mujer está en estado de embarazo, disminuye el calcio en la sangre, por lo tanto se produce una resorción, por lo tanto se produce este fenómeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que debo hacer para evitar la debilitación de mis huesos? Aumentar el consumo externo de calcio. Y en la adultez, que también se produce en la resorción del calcio, por lo tanto hay que aumentar el consumo externo. Por eso vienen las leches calcificadas, todos los suplementos con calcio, etcétera, etcétera, porque se genera ese proceso. Ahora vamos a el tema de una de las enfermedades más comunes o cuya prevalencia es muy alta en Chile. Prevalencia significa que un porcentaje significativo dentro de la población la tiene, la sufre o la padece. Dos hormonas que están relacionadas. Son más, pero vamos a... de hecho, para regular el azúcar, podríamos hablar inclusive de nombrar unas dos más al menos. Pero nosotros vamos a centrarnos en dos solamente para analizar esta problemática. La insulina y el glucagón. Vamos a ver un esquema y vamos a ir explicándolo por partes. Ya, miremos la primera parte del esquema. Supongamos que, estoy en una actividad, he subido de masa corporal y he tomado la decisión de que voy a cambiar mi hábito alimentario. Voy a entrar en un régimen alimenticio. Por lo tanto, voy a modificar mi dieta. O sea, la dieta es lo que yo consumo todos los días. Generalmente uno dice voy a hacer dieta y eso es un error, porque la dieta es lo que yo hago todos los días. La dieta es lo que yo consumo en el día. Un desayuno, algo en la media mañana, no sé, un almuerzo, una once o algo en la noche. Ya, eso es mi dieta. Cuando yo voy a disminuir la cantidad de calorías en eso, hago un régimen, o sea, modifico la dieta. Si yo modifico la dieta a través de un régimen y disminuyo drásticamente los niveles de glucosa que hay en esa dieta, voy a tener un problemita. Y el problemita va a radicar en lo siguiente. Recordemos que la glucosa es fundamental para la producción de energía dentro de nuestras células. Y la energía, el ATP, es fundamental para desarrollar todos los procesos internos, desde la reconstitución de tejidos, creación de proteínas, las actividades diarias de cómo el desarrollarse, el crecer, el pensar, el dormir, todas las actividades que desarrollamos día a día necesitan energía. Y la energía se obtiene a partir de la glucosa, que vienen los alimentos.
ya sean vegetales o de origen vegetal o animal, hay glucosa, cualquiera. Entonces, si hago una drástica bajada o bajo los niveles de glucosa, a modo de ejemplo, ¿qué va a ocurrir en el cuerpo? O si solamente por condiciones ambientales o por un momento ¿no? Disminuyen los niveles de glucosa en el cuerpo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando disminuye el nivel de glucosa, lo que llamamos la glicemia, es decir, la cantidad de glucosa que hay en la sangre, que se llama glicemia, eso es percibido inmediatamente por el hipotálamo. Recordemos que siempre que percibes el hipotálamo, envía una información a la hipófisis para que actúe, para que ella envíe una información sobre el páncreas, que es una glándula endocrina que tiene en su interior una serie de estructuras, perdón, me equivoqué, una serie de estructuras conocidas. Vamos a sacar el lápiz, una serie de estructuras en su interior, la vamos a tirar para acá para que están en forma de como anillos, que se llaman islotes, que están formados por muchas células en su interior. Hay dos tipos de células acá. Unas células que le llamamos células alfa y células beta en su interior. Estos islotes se llaman islotes de Langerhans, y las células que llamamos beta empiezan a producir las células que llamamos alfa empiezan a producir una hormona que se llama el glucagón. ¿Qué es lo que hace el glucagón? Dentro del páncreas se empezó a guardar cuando había mucha glucosa. Supongamos la glucosa yo la represento por una esfera. Esto lo vamos a llamar glucosa. La glucosa cuando está en exceso pasa a ser dañina. Entonces, ¿qué es lo que hizo el cuerpo para cuando había mucha glucosa y había demasiada glucosa? ¿Qué es lo que hizo el cuerpo para defenderse, por decirlo de esta forma? Lo transformó la glucosa en una forma que se llama inactiva, es decir, que no provoca daño, y lo que hizo fue juntar la glucosa, formar cadenas de glucosa, que se pasó a llamar no glucosa, sino glucógeno. Y ese glucógeno, que no provoca daño, que es inactivo, lo guardo como reserva, podríamos decir para el tipo de la vaca flaca, cuando no tenemos alimento, lo guardo o en el hígado, o en los músculos, o en el tejido adiposo, es decir, en las grasas. En esa parte lo guardo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué es lo que hace el glucagón? Cuando se da cuenta que hay poca glucosa en la sangre, lo que va a hacer va a ir al páncreas o va a ir a las células musculares, al tejido muscular, o va a ir al tejido adiposo, es decir, a las grasas, y lo que va a hacer ahí es transformar el glucógeno en glucosa, para que la glucosa pase a la sangre y se restablezcan los niveles de glucosa necesarios para que el cuerpo realice su función. Por eso se llama hormona hiperglicemiante, es decir, hiper, que aumente, que sea mayor la cantidad de glucosa en la sangre. Entonces repetimos, hay una baja de glucosa, el hipotálamo percibe, envía una información a la hipófisis para que active la producción de
glucagón por parte del páncreas. Las células alfa de los islotes de Langerhans van a producir mayor hormona, que es el glucagón, y que el glucagón lo que va a ir a hacer es transformar el glucógeno que está guardado en el hígado, en las células, en el tejido muscular o en el tejido adiposo, es decir, las grasas, lo van a transformar en glucosa, que es la que me sirve y es la que viaja por la sangre. Ahora bien, ¿pero qué pasa cuando ocurre el proceso contrario? Nosotros, ¿no? Por decir algo, como un almuerzo bien suculento, mucha comida, ocurre el proceso contrario. Hay un aumento de la cantidad de glucosa en mi cuerpo, por lo tanto el hipotálamo percibe que hay un aumento de glucosa, hay mucha glucosa en mi cuerpo, por lo tanto lo que hace es enviar una información a la hipófisis para que las células beta de los islotes de Langerhans comiencen a producir islotes de Langerhans que están en el páncreas, empiecen a producir la insulina. La insulina es una hormona hipoglicémica, es decir, tiene que bajar la cantidad de azúcar. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Hace este proceso, pero al revés. Toma la glucosa que hay en la sangre y la transforma en glucógeno, el cual lo va a guardar en la misma parte, en el hígado, en el tejido muscular o en el tejido adiposo. Entonces, de esa forma se restablece el equilibrio. Entonces, es un proceso súper integrado. Perdón. Es un proceso integrado donde las dos funcionan en el equilibrio. Entonces, por un lado, una hormona, la insulina transforma la glucosa en glucógeno y lo guarda en el páncreas o en las células, en tejido muscular o en la célula adiposa, o sea que la célula de grasa. O cuando baja la cantidad de glucosa, aparece el glucagón que hace el proceso contrario. El glucógeno lo transforma en glucosa. Recordemos que todo este proceso de producción de hormonas ocurre en la glándula que se llama páncreas, en unas células que hay en su interior que se llaman islotes de Langerhans, que tienen células alfa y células beta. En las células alfa se produce el glucagón y en las células beta se produce la insulina. Este material lo vamos a subir en la semana, así que no se preocupe si alguno no ha tomado el apunte. Ahora bien, de todas maneras, ahora vamos al resumen. Vamos a borrar acá para poder ver el resumen. Primero, tenemos insulina, glucagón. ¿Dónde se produce? En el páncreas, en las células beta. En el páncreas, en las células alfa. Ese es el lugar específico donde se producen. Las células en general, las dos células están juntas, no están en lugares separados, y eso es importante, y son los famosos islotes de Langerhans, que es la clásica pregunta. Lugar donde actúan en todas las células del cuerpo la insulina, particularmente en el hígado, porque recuerden que de ahí tiene que ir a ver o a sacar vamos a ver si llegó el inspector. Hola. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, Entonces, alumnos. ¿por qué actúa principalmente en el hígado, en los músculos y el tejido adiposo? Recuerden que lo que hace es transformar la glucosa en glucógeno y lo guarda ahí. Lo va a guardar en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. Y el glucagón es al revés.
va a actuar en el hígado, en el tejido adiposo, y también me faltó ahí colocar el tejido muscular, porque de ahí saca el glucógeno y lo transforma en glucosa, que es la que es activa, es la que necesita el cuerpo en cierta medida cuando hay una baja de glucosa. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Promueve la captación y almacenamiento de glucosa, la guarda la glucosa, estimula el almacenamiento de las grasas, guarda las grasas, inhibe la lipólisis, inhibe, o sea, impide la ruptura de las grasas. Impide la ruptura de las grasas. ¿Por qué? ¿Por qué impide la ruptura de las grasas? Porque al romper las grasas se libera más glucosa. Por lo tanto, la insulina impide la producción de ruptura de grasas. Y promueve el anabolismo proteico y el crecimiento, es decir, el desarrollo de proteínas. Después, favorece la movilización de glucosa, es decir, la transformación del glucógeno o glicógeno en glucosa. Estimula la gluconeogénesis, es decir, el proceso de transformación de glucógeno en glucosa. Promueve la lipólisis, es decir, la ruptura de grasas, es decir, que las grasas se rompan y liberen la glucosa. E inhibe el almacenamiento de triglicéridos, es decir, de grasas en el hígado. Es lo contrario, o sea, lo que necesitamos es que no se guarden grasas, sino que, por el contrario, es que se liberen más grasas, porque así, al no formarse grasas, no se juntan, no hay glucosa, entonces la glucosa ya está en la sangre, y lo importante es que la glucosa esté en la sangre, porque el glucagón lo que hace es liberarse cuando hay poca glucosa en la sangre. Mecanismo de regulación feedback negativa, es decir, cuando falta, se libera, pero si ya se estabiliza, deja de liberarse. Efectos corporales. Almacenamiento de glucosa en la célula desde la sangre y liberación de glucosa desde el interior de la célula hacia la sangre, lo que acabamos de mencionar. Y la actividad, que es, la insulina hace gluconeogénesis, es decir, transformación de glucosa en glucógeno. Y el glucagón hace glucogenólisis, es decir, transformación de glucógeno en glucosa. Les voy a poner siempre en monito, siempre es bastante simple. La glucosa es 1 y se transforma en moléculas que van de a 4. Esto se llama glucogénesis o glucogenogénesis. Es decir, génesis es generación, producción, de 1 a 4. Y glucogenólisis es ruptura. Entonces, si son 4, lo que va a ocurrir acá es que se van a romper en 4 por separado. ¿Qué es lo que necesita? Que es en el fondo lo que tiene que ocurrir con el glucagón, es la ruptura. Para que en el fondo la glucosa pase nuevamente a la sangre. Entonces, cuando hay equilibrio de los dos, estamos bien. Esto va a ocurrir cuando nosotros comemos mucho, o sea, cuando hemos comido, por ejemplo, cuando almorzamos, sube inmediatamente la glucosa, se elimina la insulina, se restablece el equilibrio. Cuando llevamos varias horas sin comer, se libera el glucagón para establecer el equilibrio. Volvemos a almorzar y así va funcionando en el día a día este proceso. No es necesario ir a los extremos, pero siempre está funcionando en forma de un equilibrio constante. ¿Estamos hasta ahí? Ya. Voy a tener que cortar, aunque nos falta, pero para dar una instrucción sobre algunas cositas, para que no se me
ya que nos queda, estamos los 40 minutos. Chicos, primera cosa, yo hoy día voy a subir a la página del colegio la que es la guía número 9 de salud. Esa guía es una guía con preguntas de alternativa que se tiene que responder en la guía y ustedes mandármela por correo electrónico con un plazo hasta la próxima semana. Esta hecha es solamente sobre mitosis y meiosis, o sea, sobre la guía que yo les envié, que es la 7 y 8. No está hecha en función de los PPT, está hecha en función de la guía. Para aquellos que no han estado en clase y todas esas cosas. La voy a subir ahora. Eso es lo primero. Recuerden, tiene que ser enviada, no es una en online, sino que es, nosotros nos vamos a poner todos de acuerdo, profe, para hacer el mismo mecanismo online en unos días más, pero mientras no nos pongamos todos de acuerdo, va a ser así. Ustedes me la devuelven por correo electrónico. Y lo segundo, el tema de las evaluaciones. Yo no tuve problemas, estoy con un serio problema personal, así que no me pude dedicar a revisar la situación y durante la semana me comprometo a hacerlo, el tema de las notas, lo que le había prometido, así que espero durante la semana dejarlo y cuando lo tenga listo me voy a comunicar con cada uno de ustedes. Pero la guía yo la subo ahora al tiro. Va a ser la guía 9, son preguntas de alternativa, ustedes las tienen que ir marcando, pueden revisar la guía, pueden consultar en internet, tienen todas las posibilidades, traten de irla contestando tranquilamente. Si algunas cosas no entienden, me preguntan, me mandan correo, siempre si hay una pregunta de algo, siempre recuerden colocar palabra urgente, que cuando mandan guías yo generalmente las voy guardando, las voy separando. Pero si son preguntas, me colocan arriba en el tema, en el asunto, coloquen urgente y yo ahí respondo lo antes posible. Ya pues chicos, espero que estén súper bien. Nos vemos mañana si Dios quiere. Ya, eso. Un gusto, cuídense.